Esto es Nos Pasan Cosas, el podcast de Tu Terapia, la plataforma que te conecta con tu psicólogo ideal. Confía en tu proceso, una sesión a la vez. Hoy vamos a hacer algo diferente, un episodio pensado para empresas, para quienes lideran, para quienes gestionan equipos, pero también para quienes forman parte de esos equipos y creen que algo podría ser diferente. Porque la cultura en una empresa no la hacen solamente quienes toman las decisiones, sino también quienes están en el día a día. Por eso hoy queremos hablarles a todas esas personas, a quienes toman las decisiones, pero también a quienes desde su lugar, sin importar el lugar que ocupan en esa empresa, si realmente tienen el interés de hacer un cambio, impulsar un cambio. Mi nombre es Florencia, trabajo gestionando las alianzas empresariales de Tu Terapia y hoy me encuentro con Juan Ignacio, cofundador de Tu Terapia y psicólogo clínico, la cabeza un poco de quien creó Tu Terapia Empresas. Contanos, Nacho, ¿cómo surgió esta idea de empezar a hablar de salud mental en un ámbito laboral? Algo impensado, creo, nuestros padres jamás se hubiesen imaginado que esto era algo que iba a pasar en un futuro. Contanos cómo surgió esta idea. Hola Flor, bueno, hola a todos. Está bueno que traes esto que es impensado, porque también empezó de una forma un poco impensada en el ámbito empresarial. Con Nico siempre estuvimos en el mundo de la psicología, nos gustaban mucho los sueños y le prestamos especial atención a lo que soñábamos en la noche. Y más allá de que muchas veces tomamos las decisiones con métricas, con KPIs, hablabas con un directorio, lo que sea, esta vez este proyecto empezó con un sueño que yo tuve. Entonces es un poco distinto. Un sueño en el que estábamos con Nico yendo hacia un lugar indeterminado y aparecía como un gigante corriendo y teníamos que de alguna forma atraparlo y calmarlo. Y acto seguido, viste cómo son los sueños, que se pasa de un lugar a otro, estábamos en una empresa dando un taller sobre sueños. Y ahí cerró. Y ahí lo llamé a Nico y le dije, tuve este sueño, tengo esta idea picando. Y bueno, también como son las cosas en Tu Terapia, se dio para adelante a toda idea creativa y ahí empezó. Obviamente no fue que nos detuvimos solo en un sueño, ¿no? Eso fue como el puntapié inicial. Después empezamos a ver que estábamos en plena pandemia y que las empresas estaban empezando a tener muchos problemas con lo que es el home office, cómo trabajar la cultura en la distancia, cómo mantener esa cercanía con las personas, cómo cuidar a las personas con la distancia que generaba la pandemia. Y ahí empezamos, de a poquito, con una parte un poco espiritual y con una parte obviamente empresarial. Bien, bien. En particular, me gusta mucho siempre escuchar esto porque entonces me doy cuenta que Tu Terapia Empresas no empieza plenamente como una decisión de negocio tuya y Nico, sino más como una convicción, ¿no?, de lo importante que era empezar a llevar estos temas al ámbito laboral. Y un poco ya entrando en lo que es Tu Terapia Empresas, me gustaría empezar hablando de esa primer pregunta que hacemos cada vez que nos reunimos, ¿no?, con una nueva organización, que es, ¿cómo definirías el clima laboral en tu empresa? Y siempre que hacemos esta pregunta, que la hemos hecho millones de veces, hay algo que se repite, ¿no?, en las respuestas que recibimos, y es esto de el estrés, el burnout, liderazgos desgastados, equipos desconectados. ¿Por qué crees vos que esto se repite en todas las organizaciones? Sucede algo que cuando nos encontramos por primera vez con esa empresa, tanto que nosotros fuimos a buscar o que nos vino a buscar, vienen con algo en común, que es esto de, tengo un problema, las personas me están faltando, o se empezaron a ausentar más, o hay más rotación, o el burnout es tremendo y no hay un desgaste que la productividad bajó. Y ahí empezamos a darnos cuenta que la percepción de eso dentro de las empresas es que el problema es el resultado, ¿no? Y está bueno empezar a cambiar un poquito ese mindset, esa forma de ver las cosas y entender que para que llegue el burnout, para que llegue la rotación, para que llegue el ausentismo, tuvo que haber distintos escalones antes que tuvieron que atravesar y que muchas veces se dan de manera silenciosa o invisible, que no aparecen en los informes de métricas, sino por Q o cuando midan, y que son estas cuestiones que suceden en todas las empresas. Por ejemplo, una comunicación que no está oficializada en cuanto a dónde descargo yo emocionalmente lo que tengo que decir. Quizá queda una charla de pasillo. Líderes que están trabajando sin conciencia de sus equipos, sin conciencia de lo que conlleva también gestionar emocionalmente a las personas. Una comunicación cortada. Hay muchas cuestiones que
van sucediendo que después sí terminan en una consecuencia que puede ser la rotación o el ausentismo, pero que es el resultado de un problema que está por debajo. Nosotros a eso le llamamos un poco el dolor invisible, ¿no? Esto que duele silenciosamente hasta que explota y llegan a nosotros las empresas. Entonces empezamos en esa primera reunión, juntarnos y desde ese problema que emergió en algún momento, ir para atrás y ver qué está de base, ¿no? Y ahí empezamos a encontrar estas cosas en común que se repiten en las empresas. Exacto. Muchas veces cuando llegan a tu terapia es cuando ya de alguna manera el problema ya está instalado, ¿no? Y ese encuentro o esa forma de empezar a trabajar la salud mental en una organización se hace más desde un lugar de reactivo, ¿no? Y no tanto desde la prevención. Por ejemplo, hay una organización en tu terapia que hace más de 1 año y medio trabaja con nosotros, que llegó porque en un equipo en particular una persona tuvo una autoeliminación y la idea de esa empresa era empezar a trabajar con ese pequeño equipo que estaba cerca de esta situación, que había vivido esto que había pasado, ¿no? Y con el tiempo y con el trabajo que se venía haciendo en este equipo en particular, empezó a surgir esto de ¿por qué no trabajamos con toda la empresa en modo preventivo y que esto no se vuelva a repetir en otros equipos? Entonces ahí entra un poco esto de la prevención, que es en el mundo ideal, como a nosotros nos gustaría trabajar en todas las organizaciones y no solo que a veces el trabajo de empezar a llevar salud mental a una empresa venga desde ya hay un problema, ¿no? O ya surgió algo tan grave como puede ser esto que pasó en esta empresa en particular. ¿Cómo vos ves la prevención a la hora de empezar a trabajar con una empresa cuando se hace más desde ese lugar el encare y no tanto desde la reactividad? Acá tenemos que pensar que estamos en el ámbito de la salud mental, ¿no? Y por más que sea una empresa o por más que sea una persona individual, la prevención es muy importante para que se pueda agarrar los problemas tempranamente y que no supongan un incendio o que no supongan consecuencias a veces un poco desagradables. Ese gigante que aparece en el sueño es la empresa que adentro tiene muchas personas, de alguna manera. Entonces humanizamos a la empresa de esa manera, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a entender que en la cultura que atravesamos, en el tiempo que vivimos, tiene sentido que la empresa llegue ya con el problema instalado y que tengamos que reaccionar ante eso, ¿no? Lo cual no quita que se pueda emprender un camino, como en el ejemplo que vos ponés, en el que sí se empieza por la reacción ante un problema que ya está, pero luego empezamos a trabajar más sostenidamente en el tiempo, de una manera más preventiva para que eso no vuelva a suceder, obviamente, y de una manera más amplia, no solo en ese pequeño grupo que se empezó. Entonces, se da algo como circular, que a veces sí puede ser que se empiece por lo preventivo. Hay empresas que vienen y me dicen, che, yo quiero trabajar la cultura. No vienen con la intención de, no quiero que se me vayan las personas. Es cómo hago para sumarle valor a la experiencia de la persona dentro de mi empresa. Y ahí sí se empieza a hacer de manera más preventiva. Vamos a hacer una charla de concientización o de mindfulness, o trabajamos con los mandos medios y de esa manera llegamos a la cultura y generamos ese impacto. Y sí, pero no quita que cuando la empresa viene con un problema ya instalado, no se pueda dar ese círculo de trabajamos esto que sucedió, contenemos, acompañamos, derivamos si es necesario, y en función de eso empezamos a prevenir lo que puede llegar a suceder más adelante y planteamos un trabajo en conjunto sostenido, ¿no? Sí, ese trabajo sostenido que nosotros hacemos de una manera muy particular y que también no es algo que tu terapia empresas inició trabajando de esta manera que voy a contar, que es ese abordaje integral que nosotros hacemos en 3 niveles, que es cuando un nivel es individual, ¿no? En lo que tiene que ver con el apoyo terapéutico plenamente, ese espacio confidencial, que se acompaña de un trabajo a nivel colectivo dentro de los equipos, a través de charlas, de workshops y de diferentes iniciativas, ¿no? que se trabajan en conjunto y que es apoyado por un tercer nivel que es la estrategia, ¿no? Que es donde nosotros medimos el impacto que está teniendo lo que estamos haciendo en los otros 2 niveles y que es algo que hacemos muy en conjunto con los equipos de gestión humana, que es quien en general está encima de estas cuestiones, ¿no? Sí. Entonces, es súper importante empezar a trabajar de esa manera y a veces inconscientemente en una empresa empezábamos a trabajar con, brindar este espacio terapéutico a los colaboradores y con el tiempo nos dábamos cuenta que el impacto que tenía eso se quedaba también en ese espacio más individual y no se terminaba trasladando a la organización, a la cultura
de la empresa, hasta que bueno, empezamos a ver lo importante y el cambio que producía poder trabajar diferentes temáticas justamente en los equipos, ¿no? ¿Qué cambio ves vos cuando pasamos de dejar de centrarnos solo en el espacio individual y empezamos a llevarlo a toda la empresa? Algo que quiero rescatar ahí es que en esto de lo circular que traía antes, da la pauta de que no es demasiado tarde, aunque ya haya explotado el problema. Eso quiero ir por ahí, ¿no? Como que capaz que si hablamos de, bueno, lo ideal es ir por lo preventivo y que trabajemos las cosas antes, las personas o las empresas que hoy en día están sintiendo un dolor no se animan a consultar porque, bueno, ya es tarde. No es tarde. Es simplemente un momento para tratar eso que está sucediendo y después empezar un trabajo más sostenido. Y de ahí se desprende estos 3 pilares que vos conversás, ¿no? O sea, y que decís, la empresa tiene sus distintos niveles, ¿no? Y lo individual y lo colectivo se complementan muy bien, ¿no? La posibilidad, sí, de que la empresa financie la terapia de sus colaboradores y ir a acompañar las problemáticas individuales que tienen cada una de las personas ahí adentro, da un valor tremendo porque da esto de me están cuidando, acá me quedo, acá genero vínculos. Total. Y se complementa después muy bien con estas instancias colectivas que aportan a lo cultural del servicio y a lo cultural de la empresa. Entonces, ahí sí, hacemos charlas, workshops, talleres que tengan que ver con salud mental, que tengan que ver con trabajar los mandos medios, con cuestiones también mucho más empresariales o de procesos como por ejemplo puede ser la cultura del feedback y la comunicación interna, o puede ser también los liderazgos creativos para llegar a una productividad sostenible, ¿no? Entonces, cuando también habilitamos de manera colectiva, por ejemplo, hacemos un taller de concientización en salud mental y empezamos a hablar sobre distintas temáticas y vemos que las personas empiezan a interactuar, empiezan a contar lo que les sucede, dar la posibilidad que después de que la persona se animó y la empresa habilitó a que la persona se anime, ese acompañamiento individual se dé. Entonces lo colectivo y lo individual están y van de la mano. Total. No quiere decir que haya que hacer todo y todo junto, ¿no? Y ahí va lo estratégico. Lo estratégico es conocer a la empresa. Básicamente de base es contame quiénes son, cuántos son, cómo trabajan, cómo se vinculan. Distintas métricas que vos tengas o que podamos ir a buscar en conjunto para conocer a las personas y tomar decisiones que realmente estén dirigidas a lo que quieren hacer la empresa. Entonces, desde ese conocer, desde ser consciente a la empresa, a los líderes, a los gerentes y a las distintas personas es que empezamos a tomar decisiones mucho más acertadas. Y que quizás no era necesario trabajar a un nivel tan global la salud mental, sino que ir a hablar de ansiedad, por ejemplo, o de estrés, o de burnout, principalmente, que son problemáticas que sí están muy presentes en el ámbito empresarial, ¿no? Como poder marcar un camino. Sí, y conocernos, o sea, es generar un vínculo con la empresa, conociendo a sus personas, y eso sostenerlo en el tiempo, ¿no? Entonces ahí tenemos lo colectivo, lo individual y lo estratégico para poder sostener un poquito de lo que es la alianza que generamos. Exacto. Y en esto que vos decís de conocer a la empresa, se me viene a la mente la forma en que nosotros también, una vez que conversamos, tratamos de hacer ver de esa empresa en qué eje importante se encuentra esa problemática por la cual está llegando a tu terapia, o no tiene por qué necesariamente ser una problemática, a veces es una oportunidad de mejora. Uh-huh. Y ahí nosotros tenemos 3 ejes principales en tu terapia business, que es esto de si está viniendo por un lugar más de aprender a gestionar emocionalmente a los equipos. No siempre el líder tiene estas herramientas, ¿no? A veces el líder es el que es mejor en su área, el que es mejor en su tarea, o el que hace años está en esa empresa, pero no necesariamente tiene por qué tener las herramientas para gestionar emocionalmente a otras personas. Entonces ese es algo que nosotros hablamos mucho y que diría que muchas empresas se encuentran en este eje cuando llegan a tu terapia, a diferencia de otras que por ahí se encuentran más por un lado de foco y productividad, ¿no? Ahí, Flor, está bueno entender que son transversales, ¿no? O sea, lo que hablamos recién de lo colectivo, lo individual y lo estratégico es transversal a estos 3 ángulos en los que podemos también empezar a trabajar con la empresa, ¿no? Entonces, cuando empezamos a enterarnos, a conocer, vemos bien por dónde se puede empezar a trabajar o implementar una alianza. Trabajar la salud mental, hablar de salud mental muchas veces en las empresas ya es innovador de por sí. Entonces, totalmente. Tenemos a veces algunos obstáculos ahí que nos ponen o que están puestos ya per se por la cultura. Y la forma de implementar nuestro trabajo tiene que ser delicada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que realmente genere esa conciencia que nosotros queremos generar, ¿no? Entonces ahí hay distintas formas de acercarnos. Hay empresas que nos damos cuenta que sí hay que ir a esos mandos medios, a esos liderazgos que hoy en día pueden estar desgastando a sus equipos en vez de potenciándolos. No por gusto o porque no saben cómo gestionar emocionalmente a sus equipos. Es como decías vos, no generalmente. Yo te diría que
siempre, o una gran mayoría, los líderes son esas personas que hacen muy bien su trabajo y quedaron en ese puesto, o que llevan mucho tiempo en la empresa, entonces terminan ocupando ese puesto y no tienen las habilidades blandas como para gestionar a sus equipos. Entonces ahí nosotros complementamos un poquito la capacitación del líder, que es un muy buen técnico, que es una persona que culturalmente ya tiene los principios de la empresa, y empezamos a capacitarlos en lo que es la gestión emocional de sus equipos, ¿no? A ayudarlos a detectar señales tempranas, a saber cómo y cuándo derivar, por ejemplo, si es que es necesario, y ahí también damos el canal de derivación, entonces es una cuestión más integral. Exacto. Pero a ver, también puede ser una cuestión de trabajar sí con los mandos medios, pero de otro ángulo. Entonces ahí vamos a hablar de productividad y liderazgo consciente y de cómo ordenar las tareas, cómo focalizar y cómo llegar a esos deadlines, a esos objetivos que tenemos que cumplir en las empresas sin perder de eje lo que es el bienestar y la salud mental, ¿no? Y que en ese camino no se desgasten las personas. Y después está otro ángulo que puede ser la comunicación o la cultura del feedback dentro de la empresa, que es enseñarle a las personas a dar un feedback, a recibirlo, a pedirlo de manera creativa, ¿no? Y de esa manera empezamos a potenciar lo que es la vinculación creativa dentro de la empresa, que a mí me parece un término muy lindo porque de alguna manera, más allá de lo que es laboral, logramos que dentro de la empresa se generen vínculos que tarde o temprano van a sumarle valor a la persona. Que no necesariamente tiene que ver de un líder a un colaborador, ¿no? Que a veces hablar de feedback también es de un compañero a un compañero. Totalmente, y hacerlo como algo cotidiano. O sea, no te voy a decir que dejes de hacer el one-on-one, el uno a uno que vos podés tener con tu líder o que tenga el líder con sus equipos, una vez por Q, una vez por semestre, como sea, sino que en el día a día aprender a validar con el que tenemos al lado lo que estamos haciendo, ¿no? Y de manera constructiva y colaborar desde ahí, ¿no? Y me parece que ahí se empieza a cruzar ciertas fronteras de lo que es lo laboral y empezamos a hacer de nuestro trabajo un ámbito más personal en el que generamos vínculos, generamos amigos. Totalmente. Instalar esto de que lo personal no es inherente a lo laboral. Yo no entro a mi espacio laboral y dejo de ser yo o dejo mis cosas atrás o mis problemas atrás. Exacto. Sino que... como se pensaba antes, ¿no? Que cruzo la puerta del laburo y dejo Pongo de la ser... mente en blanco. Claro, dejo de ser Juan Ignacio Delgado y paso a ser un colaborador más. Sí, sí. No es así, ya no es así, ya sabemos que no es así, que traemos nuestros problemas, que traemos nuestras fortalezas, nos traemos buenos momentos, malos momentos y llegar ahí y tener un amigo, ¿no? Más que un compañero de trabajo. Totalmente. O alguien con quien simplemente poder hablar y ser transparente con no me siento bien hoy y poder transparentar eso a veces es lo que hace que después el día sea más llevadero, incluso que un líder a veces pueda también en ese sentido, poder decir si está mal, que eso es como algo que el líder en general siempre está como bien, no tiene problemas o no lo lleva al ámbito laboral y en realidad no, y naturalizar eso es lo que hace que después nos podamos sentir más cómodos el día que me siento mal, poder ir a trabajar igual porque sé que voy a tener quien me acompañe, quien me apoye o con quien poder charlar también. Totalmente, y más allá de que no es el objetivo final retener a las personas, acá el objetivo es trabajar la cultura, trabajar la salud mental, concientizar, el resultado termina siendo ese. O sea, las personas se quedan. Las personas se quedan porque tienes un amigo, porque te tratan bien, porque te cuidan. Totalmente. Sin ir a buscar ese resultado se termina teniendo y termina cerrando un poquito el círculo, ¿no? Y ahí hace la diferencia cuando vamos a hablar de esta alianza o de lo que podemos hacer en las empresas, de qué manera lo encaramos, ¿no? Muchas veces es hablar de la cultura y muchas veces es hablar del negocio, ¿no? Depende un poquito del perfil de la empresa que venga y de quién te vaya a buscar, de qué manera se enfoca esto para que se den cuenta que tiene un resultado y un impacto que es súper positivo. Sí, totalmente. Y un costo también, no solo a nivel emocional, sino también económico dentro de las empresas, todo esto que tiene que ver con fuga de talento, a veces con certificaciones, que no es solo el resultado que se puede obtener luego de trabajar la salud mental, sino que con anterioridad, bueno, qué costo está teniendo hoy lo que no estás trabajando, lo que no estás profundizando. Es una decisión de negocio, es una decisión estratégica de negocio venir a trabajar en las personas, en el bienestar de ellas. Por esto que vos decís, por el costo que puede tener no trabajarlo y también para potenciar a las personas, para potenciar su crecimiento personal, profesional y por ende de la organización. Totalmente. Si vos hoy tuvieras que
contar por qué una empresa necesita tu terapia, ¿no? A quienes hoy van a estar escuchándonos. ¿Por qué crees que una organización necesita tu terapia? Una organización no necesita tu terapia, necesita trabajar con los líderes, necesita aceitar los procesos de comunicación, necesita concientizar sobre la importancia del cuidado de la salud mental, necesita generar vinculación creativa. Si lo quieren hacer con tu terapia, buenísimo, que es un poquito lo que nosotros hacemos, pero lo que Exacto. necesita es eso. Después hay los canales distintos para hacerlos y si la empresa está necesitando eso, está queriendo trabajarlo, sí lo puede hacer a través de tu terapia. Perfecto, perfecto. Y un poco ya como para ir cerrando este espacio, contarle a las personas, bueno, si a alguien le hace sentido algo de esto que hoy estamos conversando acá, o al escucharnos piensa en su organización, en su espacio de trabajo, ¿cómo puede empezar, ¿no? Si quisiera trabajar la salud mental en su lugar de trabajo. Y que nos venga a buscar. Están todos los canales abiertos, están las redes, mi perfil de LinkedIn, los mails, eso está todo bien visible. Y la intención es, no te vamos a cobrar por esa primera reunión ni nada, ni mucho menos. Es conversar. Es agendar, es conversar, es conocernos y ver de qué manera se puede trabajar en conjunto, ¿no? Y esa Exacto. charla siempre estamos súper dispuestos a hacerla. Es una primera reunión en la que incluso las personas se llevan muchos insights por también las cosas que vamos tocando, que quizá dejamos un poquito una tarea para hacer ahí y le damos un poco de trabajo al principio, pero es en función de eso, ¿no? De que empiecen a generar un poquito más conciencia de lo que quieren, de lo que se puede hacer, de sus equipos. Diagnosticar de alguna manera. Exacto. Y bueno, en función a eso vemos si hay posibilidades de trabajo en conjunto. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que nos vos. escucharon. Y bueno, estamos siempre a las órdenes y abiertos a poder conversar. Hasta la próxima. Este fue un episodio de Tu Terapia. Si querés empezar tu proceso, ingresa a la web